parlamentarios. Por Unidas Podemos tiene la palabra don Jacinto Morano. Sí. Pues muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los comparecientes por sus palabras. Parece ser que no han podido reunirse con mi grupo. Les pido disculpas desde ahora. Por cierto, es Unidas Podemos. El grupo Podemos no existe ya hace tiempo. Y no tenemos ningún inconveniente en escuchar sus manifestaciones, pero sí que hacemos una reflexión. Sus planteamientos son políticos. Son absolutamente políticos, no son una entidad política y no pasa nada. Es que ustedes plantean una posición sobre una reforma legislativa, eso es política. La política es una actividad digna, aunque haya quien no la honre. Y a mí me han sorprendido diversas palabras de ustedes, porque yo la verdad no sé cuál es su propuesta. No la entiendo. No, sinceramente. O sea, han hablado del derecho a la justicia gratuita. ¿Lo tienen ustedes como cualquier persona en las mismas condiciones? Si no lo tienen es porque no cumplen los requisitos de la justicia gratuita. Y es cierto que los requisitos de la justicia gratuita y también la retribución de sus profesionales en la Comunidad de Madrid son vergonzosos. Eso se lo reconozco. Pero no hay una diferencia, no hay un veto de acceso a la justicia gratuita en estos casos. Hablan de la prohibición de empadronamiento. El empadronamiento tiene distintas... o sea, el empadronamiento no presupone ninguna condición jurídica. Pues supone una situación de hecho, donde precisamente, si me apuran, para la persecución de determinados delitos, la existencia del empadronamiento es un planteamiento de continuidad. Entonces usted, no entiendo ese planteamiento, pero además esto es una cosa que va fuera del ámbito de esta Asamblea, porque tiene que ver con la ley de bases del régimen local, etcétera, etcétera. Luego han planteado una cosa que hay personas a las que se le da ayuda sin condiciones. Bien, claro. Correcto. Evidentemente en un Estado social. Y por eso su planteamiento es político. Porque ustedes dicen que hay personas a las que no se las debe ayudar. Bueno, se debe ayudar incluso a la persona menos merecedora de solidaridad, de apoyo o de simpatía. Porque es el principio de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Pero se referían a ayudas sociales y esto creo que es sin condición. Y que además no tiene directamente que ver con su planteamiento. Entonces, fuera de esas propuestas concretas que han planteado, yo sinceramente no sé cuál es su propuesta y me gustaría saberla para valorarla. Me ha sorprendido que... No me ha sorprendido, sinceramente, porque es un elemento que conocemos, que es notorio y que hemos planteado en muchas ocasiones, que el fenómeno que en muchas ocasiones se muestra como de ocupación arquetípico de la entrada en una vivienda vacía durante un fin de semana, que es la primera vivienda, es un fenómeno marginal. Entonces, lo han dicho los señores comparecientes y creo que en ese punto deberemos estar todos de acuerdo. Con lo cual, cuando se planteen medidas, que no se tome eso como ejemplo. Y que básicamente no estamos hablando de delitos de allanamiento de morada ni de que nadie pierda su domicilio, que evidentemente tiene una protección superior, como es natural y en eso estaremos todos de acuerdo, que cualquier propiedad que no constituya domicilio. Esto es una obviedad. Porque de hecho se están haciendo planteamientos para que se incrementen, y esto lo ha visto este diputado en esta Asamblea, se incrementen las penas para la usurpación de inmuebles que no son domicilio por encima de la del domicilio. Eso se ha puesto sobre la mesa, lo cual nos parece absurdo. Entonces, localizados en esto, estamos hablando de procedimientos y situaciones que no son directamente... Primero, que responden a una pluralidad de acontecimientos. Ustedes han hablado de inquiocupas. A mí me gustaría saber cuándo se empieza a ser inquiocupa, según su criterio. Cuando la familia en su primer mes por haber perdido el empleo no tiene ninguna posibilidad de pagar el alquiler. Al segundo mes, al tercero, ¿cuándo se empieza? Porque ustedes lo que están diciendo es que un contrato de naturaleza civil hay una de las partes que la incumple unilateralmente. Estamos, por desgracia, no sé si por desgracia, el ordenamiento jurídico, porque aquí de entrada hay un incumplimiento civil, el ordenamiento jurídico está plagado de situaciones en las que una de las partes incumplen unilateralmente el contrato y a la otra no se le da la protección para dar su cumplimiento. El más evidente, el caso del despido laboral, donde existen contratos indefinidos y una de las partes unilateralmente, la más fuerte, el empresario, tiene la capacidad de eliminar un contrato que estaba firmado por el resto de los tiempos y que ya no está cumplido. Y que ya no se cumple por voluntad de unas partes. En ese sentido, lo que tiene que hacer
el ordenamiento jurídico es, en el caso de las relaciones contractuales, ponderar los intereses en conflicto. Y esa ponderación de los intereses en conflicto lleva a que los procedimientos que deben seguirse, por ejemplo, en estas situaciones de lo que ustedes han llamado inquiocupas, que es una caracterización que nos preocupa, porque al final nos preocupa mucho, porque si mire, yo vivo en la calle paralela a Naranco, en Puerto de Madrid, y sé que en mi edificio hay una persona que hace tiempo que no puede pagar el alquiler. No puede pagar el alquiler porque se ha quedado en desempleo durante tiempo. Entonces es un hecho objetivo. Si a ustedes le califican, aquí, en Puente de Vallecas, no pasa nada. Si ustedes eso lo califican como inquiocupa, yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién tiene que determinar cuáles son las condiciones? Un procedimiento judicial que no puede ser sumario, porque hay derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, en juego. Y esto es evidente. Esto es natural. Ustedes no pueden pretender que en el caso de una persona que está en un inmueble para el que originariamente tuvo un título y que no conocemos las condiciones particulares del incumplimiento de ese contrato, que puede haber casos de fuerza mayor que justifican incluso el homicidio, en el derecho español. O sea, que es que los casos de fuerza mayor y los estados de necesidad a veces justifican incumplimientos jurídicos. No pueden pretender que sin un procedimiento con todas las garantías y bilateral, donde ambas partes puedan proceder sus argumentos, si es que esto es lo que están proponiendo, que yo no lo sé porque no lo he visto, actúe el ordenamiento jurídico para privar de un derecho fundamental como de acceso a un derecho básico como el derecho a la vivienda. Pero es que si lo que están pidiendo es una ley antiocupas, desde el año 2018 hay una ley de desahucio exprés por vía civil. Está sobre la mesa. Podemos valorar lo que queramos, pero existe, del año 2018. Pues oiga, está en el BOE, no sé, quiere decir, nos puede parecer. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa una característica muy clara, que llevamos denunciando durante mucho tiempo. En la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos invierte en función de su riqueza, en función de sus habitantes, en la administración de justicia. Y la Comunidad de Madrid es la comunidad de todas las comunidades que tiene el periodo de pendencia, es decir, del tiempo que pasa en todas las órdenes jurisdiccionales, que pasa desde el inicio de un procedimiento judicial hasta que hay una sentencia, conforme a derecho, más larga de todo el Estado. ¿Por qué? Porque no se le ponen recursos. Ustedes plantean, hay mecanismos que no se cumplen por la saturación judicial. La solución no pasa, por lo tanto, por una ley antiocupas o por lo que sea. La solución pasará por un incremento de los recursos de la justicia, si esos mecanismos no se cumplen. Con lo cual, la legislación existe. Es cierto que la usurpación de inmuebles que no constituyan vivienda, desde la reforma del Partido Popular del año 2015, derivó en delito leve. Eso no tiene otra consecuencia que consecuencias accesorias que no tienen que ver con la facilidad del lanzamiento. Entonces, si estamos de acuerdo en que el problema fundamental no radica en la versión más burda que se nos ha dado de la situación, sino en problemas contractuales, administrativos más complejos, y en la actitud de determinados grandes tenedores, que lo han planteado ustedes, es que la actitud de los bancos que dejan nuestros barrios desatendidos, es un gran problema de que gran parte del parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid esté en manos de bancos. Pero eso ya no es culpa ni siquiera de los inquiocupas estos que ustedes plantean, será culpa de los bancos. No tiene ningún problema este grupo parlamentario en plantear una expropiación de todos los inmuebles de titularidad bancaria. Ninguno. Si van por ahí, nosotros lo defenderemos inmediatamente. Y fíjese, yo creo que hay una cosa donde la Comunidad de Madrid sí que puede plantear algo. El canal de Isabel II, que es una entidad de titularidad pública, podría, y ahí tendrán todo nuestro apoyo, modificar esta normativa donde unos vecinos, por el motivo que sea, tengan que pagar los suministros de otros vecinos que impagan. Pero también les planteo una cosa. Ustedes parten de la premisa, en su discurso, probablemente si lo desarrollamos más no lo asuman, no podamos llegar a otra conclusión. Ustedes parten de la premisa que los problemas de convivencia están directamente vinculados a la titularidad del inmueble. Les aseguro que hay muchísimos propietarios legítimos, si es que esto no es un oxímoron, pero no me voy a meter en cuestiones filosóficas. Hay muchísimos propietarios con título de propiedad que generan
problemas en su entorno, que pagan el alquiler pero generan problemas a los vecinos, y que eso no tiene que ver con la cuestión de vivienda, tendrá que ver con una cuestión de orden público, que no se puede calificar en función del título jurídico por el comportamiento. Entonces, todo nuestro apoyo en determinados elementos que han planteado. En otras cuestiones no podemos estar de acuerdo. Esta ponderación de derechos, que solo se soluciona que solo se puede hacer correctamente con una mayor inversión en servicios públicos y en particular en materia de justicia, creemos que es la solución a lo que están ustedes planteando. Plantear procedimientos. Lo concluyo con una sola frase, si usted me permite. Plantear procedimientos que ponen en cuestión derechos fundamentales y la paridad de las partes en un procedimiento judicial, nosotros no podemos estar de acuerdo. Muchísimas gracias.